Saludos a todos detrás de la cámara. Esperemos que hayan disfrutado de su fin de semana y recuerden que para mantener la salud mental usted debe disfrutar de su fin de semana y olvidarse de las tensiones y las preocupaciones causadas, en primer lugar, por la política insular e internacional que se ha convertido en una politiquería primordialmente de odio y de violencia, y las preocupaciones y tensiones que causan las noticias referentes a los focos de violencia, de guerra y de muerte que se están suscitando. Así que utilice su fin de semana para desconectarse por completo pensando en su salud mental. Y espero que muchos de ustedes estén viendo este compendio noticioso el lunes 21 de octubre, después de haber disfrutado de su fin de semana. Ahora comencemos con los titulares. Esta noche, domingo 20 de octubre, solamente voy a dar un breve resumen de las noticias que considero que son más importantes relacionadas a los temas que se discuten aquí. Estados Unidos está investigando la divulgación no autorizada de documentos clasificados sobre los planes de ataque de Israel. El titular que acabo de leer es engañoso, porque está hablando de la divulgación de los planes de Israel para atacar a Irán, en revancha por el último ataque por parte de Irán a Israel que se suscitó en la primera semana del mes de octubre. Cuando uno lee diferentes artículos sobre este tema, todos ellos de lo que hablan es que se han detectado por medio de visión satelital movimientos de armamento y municiones en suelo de Israel que lo asocian al esperado ataque de Israel contra Irán. Así que aparentemente no se está hablando, o el documento no revela ni el día ni los blancos que atacará Israel. Lo que revela es que aparentemente Israel se prepara para su contraataque y de dónde se lanzarían misiles balísticos y otros tipos de misiles de suelo de Israel hacia Irán. Así que yo solo puedo especular que el movimiento de este armamento de Israel es para que esté más cercano a la frontera que colinda con Jordania, que sería la ruta más corta para impactar más adentro en territorio de Irán. Según los artículos, los documentos estaban marcados como secretos para que solo fueran vistos por lo que se llama en español la Organización de Cooperación de Inteligencia de los 5 Ojos, que es simplemente un acuerdo entre 5 países para compartir información de inteligencia mutua. Estos 5 países son Austria, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido y los Estados Unidos. La importancia de los documentos es más bien el escándalo de una posible operación de espionaje dentro de esta organización, que se robó esos documentos para hacerlos públicos en la red social, que es muy utilizada por los rusos y naturalmente por Irán, que se llama Telegram. Donde recordemos que el líder de Telegram fue arrestado en Francia hace unas pocas semanas atrás porque no regula ni supervisa el contenido de su red social, que es frecuentemente utilizado por organizaciones criminales, y eso naturalmente lo convierte en cómplice. Por alguna razón están apuntando el dedo acusador de la fuga de este documento a los Estados Unidos, y también están apuntando el dedo acusador a un posible acto de hackeo por intereses de Irán. Se supone que ahora las agencias que cubren estos actos de espionaje en los Estados Unidos, como por ejemplo el FBI, estén tratando de identificar quién fue el divulgador de esta información. Israel promete que Irán pagará por el ataque de Hezbollah a una de las casas de Netanyahu. Teherán se distancia. Los políticos de Israel, incluyendo a Benjamín Netanyahu, están manipulando la situación del incidente donde drones, alegadamente lanzados desde el Líbano por Hezbollah, que estaban dirigidos hacia una residencia del primer ministro de Israel, que intentaron quitarle la vida al primer ministro y a su familia. La manipulación consiste en acusar a Irán de todas maneras por este intento de magnicidio en Israel. Mientras que por otro lado, Irán
ha indicado que ellos no tuvieron nada que ver con este ataque lanzado desde el Líbano. Los hechos son que durante el día de ayer, sábado 19 de octubre, 3 drones fueron lanzados desde el Líbano en un ataque dirigido a una de las residencias privadas del primer ministro de Israel en horas de la mañana. 2 de estos drones fueron interceptados sobre la región de Rosh Anikra y Naharilla, pero el tercero explotó en la ciudad costera central de Cesarea, conocidas por sus villas de lujo y ruinas romanas. El primer ministro y su esposa no estaban en dicha residencia en el momento del ataque. Un informe publicado por Axios indicó que este dron golpeó una de las casas del primer ministro. Según este medio noticioso, esta fue la primera vez desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza que una propiedad del primer ministro de Israel fue atacada, donde además se informó que la residencia sufrió daños superficiales. El señor Netanyahu apuntó el dedo acusador inmediatamente hacia Irán, diciendo: los agentes de Irán que intentaron asesinarme, a mí y a mi esposa, hoy cometieron un gran error. Se alega que esta frase de Netanyahu fue repetida por políticos israelíes y aliados de Israel, aunque no menciona qué aliados apuntaron su dedo acusador inmediatamente al país de Irán. De hecho, el artículo solamente menciona el nombre del líder del Parlamento de Israel, que repitió la frase que los perpetradores han cometido un grave error. Y también dijo que había una gran diferencia entre asesinar a los líderes del terror, incluyendo a los líderes de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y el intento de magnicidio contra Netanyahu. Yo podría interpretar entre líneas que el reportaje publicado por Times of Israel, que como la definición de Israel de la frase líderes del terror es tan amplia y acusa que Irán fue el autor de este intento de magnicidio, que es muy probable que Israel intente quitarle la vida al nuevo presidente de Irán y a el ayatollah. En el Parlamento de Israel, un político de forma oficial hizo un llamado a todos los países democráticos que condenaran de forma inmediata este atentado contra la vida del primer ministro Benjamín Netanyahu y de su familia, solicitando además que se actúe de forma inmediata para que los culpables paguen un alto precio por este atentado contra Netanyahu, atacando las facilidades estratégicas, facilidades militares y la élite política de Irán, donde además dijo, refiriéndose a Irán, que no se necesita ninguna prueba adicional para mostrar que el régimen de Irán no tiene líneas rojas y que su meta es la destrucción del Estado sionista. Se cae de la mata que cuando este político dice la frase atacar a la élite política de Irán, se refiere a quitarle la vida al presidente de Irán, a sus ministros y al propio ayatollah. Por otro lado, la FDI o las Fuerzas de Defensa de Israel, que no es otra cosa que las Fuerzas Armadas de Israel, se limitaron a los hechos del ataque, donde de forma prudente en ningún momento apuntaron el dedo acusador hacia Irán y solo indicaron que van a investigar el incidente, pero les recordó al pueblo de Israel de que en estos momentos están batallando con Hezbollah con determinación y producto de este incidente los ataques contra Hezbollah se van a intensificar. Este atentado contra la vida del primer ministro de Israel ocurre después de la notificación oficial de la muerte del último líder de Hamas, llamado Yahya Sinwar, donde producto de esta muerte muchos países, incluyendo Estados Unidos, le solicitaron al primer ministro de Israel que tomara acciones para buscar la paz y disminuyera la intensidad de los ataques en la Franja de Gaza, y además que disminuyera la intensidad de sus ataques contra el Líbano. Así que este alegado magnicidio le cayó como anillo al dedo
a Benjamín Netanyahu para justificar la continuidad de los severos ataques en Gaza y en el Líbano. En la franja de Gaza los ataques se han intensificado. Como les mencioné anteriormente, el líder de la oposición de Benjamín Netanyahu, de nombre Lapid, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, de nombre Ben-Gvir, el ministro de Finanzas de Israel, de nombre Smotrich, y otros políticos de la derecha le exigen al primer ministro de Israel de incrementar despiadadamente sus ataques en la franja de Gaza. Recordemos que estos tres políticos, particularmente Ben-Gvir y Smotrich, han participado en actividades y marchas dentro de Cisjordania y en el este de Jerusalén, respaldando a los colonos en su movimiento de desplazar de sus tierras a todos los palestinos. Por lo menos 73 personas fallecieron en un ataque israelí en el norte de Gaza, dicen los médicos. Varios artículos de diferentes medios noticiosos han indicado que Israel condujo un masivo ataque en la ciudad de Beit Lahiya, donde perdieron la vida por lo menos 73 personas, donde hasta ahora hay una cantidad no especificada de mujeres y niños. También se informó que hay docenas de palestinos heridos y que muchos de ellos están todavía atrapados debajo de los escombros de este ataque que se condujo el sábado en la noche. Según reporteros locales, un complejo residencial fue completamente destruido, donde por otro lado el gobierno de Israel dice que los palestinos mienten en la cantidad de muertos y heridos que están reportando, insistiendo de que es una ciudad controlada por Hamas y que ellos impactaron un blanco del terror. Esto ocurre un día después de un terrible ataque por parte de Israel al campo de refugiados de Jabalía, el cual ha sido blanco de ataques repetidos por Israel, donde el viernes fallecieron más de 33 personas, donde hay niños y mujeres. El gobierno de Israel continúa con su postura que todo lo que ellos hacen, incluyendo los bloqueos de alimentos y productos médicos y de primera necesidad, son para ellos legales, según la ley internacional. En el mapa pueden ver las localizaciones de los ataques más sangrientos por las Fuerzas Armadas de Israel. Comenzando desde arriba, tenemos a Beit Lahiya, el campamento de refugiados de Jabalía, la localización de la ciudad de Gaza, el campamento de refugiados de Burey y la ciudad de Khan Younis. Y pegado a la frontera con Egipto está la ciudad de Rafah, donde falleció el líder de Hamas llamado Yahya Sinwar. Como mencioné anteriormente, mientras el mundo esperaba y solicitaba una disminución de los ataques por parte de Israel a la población de Gaza después de la muerte de Yahya Sinwar, así que Lapid, Ben-Gvir y Smotrich deben estar complacidos de la escalada de los ataques en Gaza después de la muerte de Yahya Sinwar. Por otro lado, se alega que el líder supremo de Irán, en una cuenta de las redes sociales, escribió que Hamas vive y seguirá existiendo. Además, Irán, de los labios de su ministro de Asuntos Exteriores, responsabiliza por cualquier represalia de Israel contra Irán a los Estados Unidos, porque indicó que cualquiera que tenga conocimiento o esté enterado de cómo y cuándo Israel atacará a Irán o que provee apoyo en dicho ataque, lógicamente será culpable de los daños y las pérdidas de vida. Israel vuelve a azotar los suburbios de Beirut, posiblemente como parte de un acto de venganza por el intento de magnicidio contra el primer ministro de Israel. El FDI condujo un intenso bombardeo durante el día de hoy domingo en lo que se describe como los suburbios meridionales de Beirut, conocido como los barrios de Daiyeh. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, Israel lanzó por lo menos 2 ataques aéreos contra estos suburbios, donde uno de los blancos son edificios residenciales al lado de una mezquita, y contra el hospital Baman de Aret Reik, que ha sido atacado anteriormente.
El artículo no especifica cuántos minutos o segundos se le dio a la población civil inocente de retirarse de los blancos que serían destruidos. Se limita a decir que Israel le indicó a los residentes de la zona que desalojaran los edificios inmediatamente y que se alejaran a una distancia mayor de 500 metros. O sea, el mensaje no fue, tienen media hora para alejarse a 500 metros o más del edificio que vamos a destruir. El mensaje fue que se retiraran de forma inmediata. Y la pregunta que yo me hago con respecto al Líbano y con respecto a la Franja de Gaza es cuántos civiles inocentes tienen una radio que están oyendo continuamente para oír estas alertas. Que como usted y yo sabemos, entre la alerta y el ataque el tiempo es mínimo para que el enemigo no pueda escapar ni relocalizar cualquier tipo de armamento u objeto de forma inmediata. O sea, no es como han tratado de presentar algunas personas, de que se le dan horas y hasta un día completo de aviso previo a los que están en la zona que va a ser destruida. Eso sería ayudar al enemigo. Estos avisos de varias horas, utilizando múltiples medios de comunicación que incluyen hasta lanzar hojas sueltas, se hacen cuando el objetivo para destruir no es relocalizable, donde ese objeto, donde ese blanco, que es el blanco principal, no es relocalizable. Por ejemplo, un puente, una estación de tren, una generatriz o central de distribución eléctrica, un aeropuerto, un edificio de una emisora de radio o de televisión, un terminal de combustible, un búnker donde el interés es destruir el búnker y no hay interés de que el búnker haya sido desalojado. O sea, que la prioridad es, el blanco es destruir el búnker y no a las personas que están utilizando dicho búnker. Un artículo del medio noticioso BBC indicó que para los ataques masivos del sábado en Beirut solo se dieron pocos minutos de advertencia. El G7 promete un apoyo inquebrantable a Ucrania, incluso militar. Los ministros de la defensa de los países del G7, en una reunión que tuvo lugar en Italia, se comprometieron en Nápoles en mantener un apoyo inquebrantable, que tiene una definición muy diferente a incondicionalmente, respaldando a Ucrania, que incluye material militar. Cuando yo oigo estas cosas, me viene a la mente de forma inmediata, número uno, son ministros de la defensa y no son los presidentes, ni los que ocupan el cargo de primer ministro de los países del G7. Y número dos, son países democráticos y por ende solamente se pueden comprometer si democráticamente se ha sometido un proyecto de ley que ha sido aprobado por su parlamento y después firmado por su primer ministro o por su presidente, y que además que dicha ley no haya sido catalogada como inconstitucional por su Corte Suprema. Así que para mí estos compromisos son solo actos de relaciones públicas de los secretarios y ministros de la defensa de los Estados Unidos, de Alemania, de Canadá, de Francia, de Italia, del Reino Unido y de Japón. Recuerden el ejemplo que vivimos en los Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes utilizó sus poderes democráticos para paralizar toda ayuda dirigida a Ucrania. La alegada ayuda militar para Ucrania será a corto y a largo plazo, según estos ministros de la defensa. En esta reunión de personas que lideran la defensa de los países del G7 también solicitaron un alto al fuego en la Franja de Gaza, la liberación de los rehenes y el flujo de toda ayuda humanitaria para los palestinos. Y además solicitaron que Irán deje de apoyar a Hamas y a Hezbollah, que por alguna razón no mencionaron en ningún momento
a los hutíes de Yemen. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y apriete la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.